¿Lo cree usted en esta noche o no lo cree? Amén. Es necesario que lo crea. Amén. Si usted quiere avanzar hacia su propósito, si usted quiere avanzar hacia su llamado, si usted quiere avanzar hacia su salvación, tenemos que creerle al Padre. Este camino es por fe. Amén. Esa fe la tenemos que poner en práctica, dejando que Dios nos moldea, dejando que Dios nos afile. Amén. Esa fe la tenemos que poner por obra nosotros, accionándonos en Dios. Amén. Dicho esto, es muy fácil saber de lo que estamos hablando en este tiempo, ¿no? Amén. ¿Quién lo recuerda? A ver. Los sentidos. Amén. Habilitando los sentidos. Dios quiere habilitar nuestros sentidos en este tiempo. Amén. Yo creo que, y lo creo firmemente, que cada que Dios pone siempre un tema para que nosotros podamos hablar, para que nosotros podamos ser ministrados por su palabra, es porque verdaderamente Dios quiere que vayamos alcanzando cosas nuevas. Dios siempre nos quiere dar algo nuevo. Dios no quiere que vivamos de lo viejo. Dios no nos va a entregar cosas viejas a nosotros. Los que guardamos los trapos viejos somos nosotros mismos. Amén. Yo siempre lo digo en mi casa, lo digo, ¿y para qué amontonamos tanta cosa que no cabemos ya? Y digo, vamos, todo lo viejo lo vamos acumulando. Pero si acumulo lo viejo, lo nuevo no puede entrar. No hay espacio, no hay sitio. Dios no quiere que acumulemos cosas viejas. Dios quiere entregarnos cosas nuevas. Entonces tenemos que desechar. ¿Quiénes vamos a desechar lo viejo? Nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que desechar todo lo viejo. Amén. Es por eso de que Dios quiere que en este tiempo nuestros sentidos sean restaurados al origen, restaurados a su imagen, a su semejanza. Amén. Para que todo lo nuevo, el que Él nos quiere entregar, verdaderamente nosotros podamos saber utilizarlo. Porque muchas veces Dios nos quiere dar cosas, pero Dios dice, pero si yo te doy esto, tú no vas a saber hacer nada con lo que yo te doy. Si yo te quiero entregar esta bendición, yo quiero entregar el diseño en tus manos, pero yo lo pongo en tus manos, tus sentidos no están abiertos espiritualmente, tus sentidos no están habilitados espiritualmente, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces Dios no desperdicia su tiempo, Dios no desperdicia sus recursos. Es por eso que nosotros tenemos que estar capacitados y es por eso que nosotros nos tenemos que presentar delante de Dios confiables, diciéndole, Padre, verdaderamente puedes confiar en mí. Verdaderamente yo quiero, Señor, yo estoy dispuesto. Amén. ¿Queremos que el Padre nos prepare en este tiempo? ¿Quieres tú verdaderamente alcanzar todo lo que Dios quiere darte? Amén. Vamos allá, lléveme a la palabra, por favor, amado. Segunda de Corintios 11:3. Amén. Póngamelo en la 60. Amén. Vamos a ver, yo en esta noche, yo le voy a hablar de dos sentidos. No, maestra, no son dos, son 5. Pero yo voy a hablar de dos en esta noche. Todos los sentidos son importantes, así como lo natural. Cada uno de los sentidos son vitales para nosotros, vitales. Nosotros sin la vista, no le digo que usted no pueda vivir en este mundo, porque nosotros vemos que lo natural, mucha gente vive con discapacidades. Lo vamos a llamar por su nombre, es una discapacidad, pero no vive a plenitud. Y nosotros, eso hablo en lo natural. En lo espiritual, si nos falla uno de los sentidos, no vivimos a plenitud. Y Dios nos ha llamado a nosotros a vivir a plenitud su reino. Amén. Entonces, yo en esta noche voy a hablar de la boca y del oído. Y lo voy a decir al revés, que me gusta mejor. Del oído y de la boca. Amén. ¿Por qué? Porque yo pienso de que según nosotros oigamos y según nuestro oído esté, así nosotros vamos a poder desatar por la boca. Amén. Todos, repito, que nadie diga la maestra se ha dejado 3 porque no son importantes, entonces no los restauro. Entonces no le pido a Dios que los habilite. Todos son importantes, igual de importantes. Simplemente que esta noche yo me quiero enfocar en 2. Amén. ¿Lo entendemos? Dice la palabra del Señor. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí Pablo como padre, nosotros sabemos de que Pablo funcionó como padre.
Amén. Él portaba un espíritu paternal en su interior. Amén. Él iba a las iglesias, él iba a las ciudades y él les hablaba como un padre, los veía como hijos. Sabía que Dios le había asignado a él ese propósito porque él en su interior portaba esa genética de padre. Así como Dios es un padre, Pablo portaba la genética paternal, así como en esta casa se porta la genética paternal, así como usted tiene padres asignados que se preocupan por su vida, Pablo se preocupaba por ellos, por los corintios, y les decía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo les decía, la serpiente es el diablo, lo sabemos todos. Y ese no ha cambiado su propósito desde el principio hasta hoy. El propósito es el mismo. El propósito es destruir cualquier creación de Dios. El propósito del diablo es no dejar que lo de Dios prospere. El propósito del diablo, lo que el diablo quiere es que nosotros, la iglesia de Dios, no seamos levantados. Es que la iglesia de Dios no le saque sonrisas a Dios. Lo que el diablo quiere es hacer que todo aquello que Dios levanta sea destruido. ¿Y usted lo va a permitir? No. En lo natural, si usted ve que hay algo que está obstaculizando lo que usted quiere hacer en su casa, lo que usted está enseñándole a sus hijos, si usted ve que hay algo que lo está obstaculizando, esa enseñanza que usted le está dando para que sean hombres y mujeres de bien, ¿usted qué va a hacer con eso? Lo va a cortar de tajo. Amén. Va a buscar la forma, las estrategias para decir que esto tenemos que pararlo de una vez. Y entonces al diablo, ¿por qué no lo paramos? Si sabemos que es lo mismo. El diablo igualmente va a traer destrucción a nuestras vidas. Yo ya no le hablo, que también, que es muy importante y que también nos tiene que preocupar que destruya al que está afuera. Pero es que trae destrucción a nosotros mismos, a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros hijos. Amén. Cuando nosotros nos dejamos de alguna manera que nuestros sentidos sean ¿cómo? Extraviados. Cuando nosotros permitimos, el diablo siempre va a buscar la manera. Él siempre va a buscar la forma. Y esas formas del diablo son atractivas a los sentidos naturales. El diablo siempre busca algo para hacernos tropezar que sea atractivo a nuestro sentido. Atractivo a la vista, atractivo al oído, al paladar, al tacto, al olfato. Amén. El diablo lo que quiere de todas las formas posibles es que nosotros ¿qué? Podamos tropezar, podamos caer y no nos levantemos. Amén. Porque nadie dijo que un cristiano caiga. El que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Amén. Nadie dijo eso. Pero lo que nosotros no podemos hacer teniendo la genética de Dios es quedarnos en el suelo. Amén. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. Pero el diablo de todas las maneras va a buscar que nosotros no nos levantemos. El diablo lo que va a buscar es que nuestros sentidos no sean habilitados. Es que nosotros siempre vivamos en la naturalidad en nuestros sentidos. ¿Sabes de que cuando nosotros lo espiritual no se puede manejar con los sentidos naturales? Y muchas veces queremos manejar el reino viviendo en lo natural. Queremos manejar el reino viendo las cosas naturales. Queremos manejar el reino escuchando las cosas naturales. Queremos manejar el reino hablando lo natural. Amén. Y me quedan dos todavía, no es que se me olviden. Amén. Pero Dios no es eso lo que nos ha llamado a hacer. Dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este, porque somos espirituales, se supone. ¿Qué me dice usted? ¿Se cree que es espiritual o no? Eso lo sabe usted, y Dios y sus padres del alma, Amén. Nosotros debemos pensar y decir, nosotros somos hijos de Dios. Si yo soy un hijo de Dios y me llamo un hijo de Dios, tengo que vivir en el Espíritu.
Entonces mis sentidos tienen que ser conforme a Dios. Mis sentidos tienen que ser conforme a la semejanza del Padre. Y yo le voy a decir una cosa, por eso Dios ha puesto pastores en esta casa. Por eso Dios ha puesto pastores desde el principio de los tiempos para que puedan dirigir su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, la semejanza de Dios está en ellos. La esencia de Dios está en ellos y usted tiene que mirarlos a ellos. Por eso es que dice que los pastores tienen que dar cuenta de nuestras almas, porque nosotros tenemos que fijarnos en ellos, amén. Ellos son los que cada día con la palabra, con las enseñanzas, con los consejos, nos moldean para que nuestros sentidos sean transformados de lo natural a lo espiritual, amén. Para que no intentemos vivir el reino caminando de una forma natural, amén. Porque no va a funcionar, no vamos a crecer. No vamos a crecer, amén. Y nosotros, ¿de qué se trata el camino del Señor? Cuando tenemos hijos en lo natural, ¿se trata de que se nos queden chiquititos siempre? Nos preocupamos, yo me preocupo por la mía. ¿Nos preocupamos o no? Naturalmente, si un niño no crece, amén. En el espíritu es lo mismo. Tenemos que crecer, no nos tenemos que quedar igual, amén. Entonces Pablo decía, yo lo temo, amén. Yo lo temo porque el enemigo siempre va a buscar la forma, pero yo se lo estoy enseñando, les decía Pablo, para que usted no se deje, para que usted sepa que el diablo por cualquier forma va a venir, para que usted permita, decía Pablo, que Dios a través de mi boca haga algo en su vida, que sus sentidos sean transformados, amén. Pablo lo que iba era ¿qué? Pablo, si nosotros nos damos cuenta, iba a las iglesias y les daba enseñanza, amén, para que sus sentidos fueran abiertos, amén, para que sus sentidos fueran restaurados, para que hubiera transformación en las vidas. ¿Y cómo es la transformación? Si tenemos que empezar a transformar nuestro oído, tenemos que empezar a transformar nuestra boca, amén. Yo le voy a hablar ahora de una historia, amén. Lléveme por favor a Marcos 9:17 en la NTV, amén. De una historia de un hombre que pudo ser transformado por medio de Cristo. Dice la palabra de Dios: un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Amén. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Dice, el hombre le dice: traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite. Entonces, si nosotros vemos aquí, cuando uno de nuestros sentidos, que es la boca, que es el paladar, que es la lengua, no está siendo usado conforme a la voluntad de Dios, hay en nosotros un ¿qué? Un espíritu. Porque el espíritu maligno que él no le permitía hablar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta. Yo creo que una de las cosas más importantes en nuestra vida es que reconozcamos nuestra condición en el reino. Yo creo que lo importante es que seamos sinceros con nosotros mismos. Amén. Muchas veces tenemos que ser sinceros porque con Dios no, si Dios nos conoce, vamos, si nos conoce. Los padres del alma igualmente nos conocen. Y a veces nosotros no queremos sincerarnos con nosotros mismos. Y entonces me veo al espejo y digo que esbelta que me veo este día. Pero a veces nos tenemos que sincerar y reconocer nuestra condición para que haya un cambio, para poder hacer un cambio en nuestra vida. Amén. Para que nosotros digamos verdaderamente, esta no es la forma que Dios quiere que yo hable. Dios no me ha dado la boca para que yo hable de esta manera. Amén. Si nosotros vemos en el siguiente versículo, dice el 18, y póngamelo en la Castellán, por favor, amado, en la Castellán.
A ver. El 18. Y cuando se apodera de él, lo tira por tierra. Lo tira por tierra. Amén. Entonces quiere decir de que cuando nosotros no hablamos bien, ¿sabes lo que hace? Que eso nos lleva totalmente a lo natural, a lo terrenal, nos tira por tierra. Cuando nosotros no estamos usando bien nuestra boca, cuando nosotros no estamos soltando la palabra que Dios nos ha llamado a soltar. ¿Sabes por qué? Porque dice que echaba espumarajo, que rechinaba los dientes. Eso no es lo que Dios quiere que salga de nuestra boca. Se ponía rígido, se paralizaba. Había una parálisis en su vida cuando no sabía usar ¿qué? Su boca, cuando no estaba soltando las bombas que Dios le mandó a soltarle a las vidas. Amén. Cuando no estaba cumpliendo el llamado que Dios le hizo, predicar el evangelio, hablar de mí. Amén. Cuando no estaba haciendo eso, ¿saben lo que pasaba? Que ese hombre era tirado ¿por dónde? Por tierra, al suelo, dice la otra versión. ¿Qué quiere decir? Que esa vida, en vez de crecer en el espíritu, ¿sabes a dónde se iba? A lo carnal, a lo terrenal, a lo natural, a vivir el mundo. Cuando nosotros no estamos desatando los sentidos como Dios quiere, estamos haciendo lo del mundo. Estamos de alguna manera dejando que nuestros sentidos sean ¿cómo? Extraviados. Pero eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso no es lo que Dios quiere. Amén. Si nosotros vemos, le dijo el hombre a Jesucristo, lo traje para que lo sanaras. Entonces usted tiene padres que cada día lo llevan a usted a través de la palabra que Cristo lo sane. Porque Jesucristo usa bien todos los sentidos. Amén. Y entonces en el único que encontramos la sanidad, ¿en quién es? En Jesús. Entonces para nosotros ser sanos tenemos que ir ¿a dónde? Hacia Jesús. Amén. El 19, por favor, amado. Jesús les dijo, esto es para los discípulos. Si nosotros vemos los discípulos aquí como estaban. Amén. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Pónmelo en la NTV, por favor. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Los discípulos en ese momento todavía todos sus sentidos no habían sido habilitados. Amén. Porque nosotros vemos de que ellos aquí lo que no tenían era ¿qué? Había en ellos un espíritu de incredulidad. Amén. Que tenía que ser, eso no es el tema ahora, no me voy a meter en él, pero tenía que ser también restaurado. Amén. Y a través del restaurarte los sentidos también se restaura esto. Lléveme a Isaías 54, por favor. En la 60, Isaías 54. Dice la palabra, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén. ¿Qué le pedía aquí el profeta? Cada mañana despiértame y despierta a mí para que yo pueda escuchar como un sabio. Hazme un sabio a través de lo que tú quieres decirme, Padre. Hazme un sabio a través de cada una de tus palabras, Señor. ¿Por qué? Porque tú me has mandado algo. Tú me has mandado a traerle palabras al cansado. Pero si yo no escucho como sabio, yo no voy a poder hablar como sabios. Y me dio lengua de sabio. ¿Pero a través de qué le dio la lengua de sabios? A través de las palabras que le soltó el Padre. A través de abrir su oído, de despertar su oído, pudo hacer en qué? Que él entonces, porque si nosotros tenemos un oído potente, un oído de sabio, un oído espiritual verdaderamente activado, abierto, y estamos escuchando inteligentemente, lo que vamos a soltar nosotros por la boca va a ser de sabios. Amén.
Y si no nos recordamos nosotros, ¿qué dijo Jesucristo? Yo he venido a hablar lo que oí hablar ¿de qué? De mi Padre. Entonces aquí nosotros aplicamos también la paternidad. Si nosotros nos centramos en esto, cada una de las cosas, cuando nuestro oído está activado en el Espíritu, nuestra boca está activada en el Espíritu, nosotros vamos a hablar lo que habla ¿qué? Los padres. No vamos a ir a hablar lo que me dijo el hermano de al lado. No vamos a ir a hablar lo que me dijo el loro de la vecina. No vamos a hablar lo que me dijo la amiguita. Vamos a hablar lo que han dicho ¿quiénes? Los padres, porque Jesucristo lo dejó establecido. Eso está en la palabra. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Yo hablo lo que he oído hablar de mi Padre. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que... Y sabemos todo lo que vino a hacer Jesús a través de cada palabra aquí en la tierra. A través de cada palabra habilitó a hombres que nadie más les veía un potencial como el que les vio y el que les desató. Pescadores, cobradores de impuestos. Amén. Estaban mal vistos en aquel tiempo. Pero Jesucristo, a través de esas palabras que había escuchado de su Padre Dios, ¿qué hizo en ellos? Los hizo grandes hombres, apóstoles, amén, por los cuales la iglesia se fundó, la base de la iglesia, el fundamento de la iglesia, ellos, amén, pero porque ¿qué? Cada palabra les fue engendrada en su interior y aprendieron a base de tratos, aprendieron, hubo una enseñanza en sus vidas, amén, aprendieron y entonces ellos también pudieron luego desatar ¿qué? Una lengua de sabios. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Pero si nuestro oído no es transformado, nuestra boca no va a ser transformada. Entonces tenemos que cuidar mucho también lo que oímos. Amén. ¿Por qué? Porque yo he dicho antes de que el diablo siempre va a buscar las estrategias. A él no se le acaban las estrategias. A veces a nosotros se nos acaban las estrategias para hablarle a los de allá afuera. A veces se nos acaban las estrategias para hablarle a los de la casa. A veces se nos acaban las estrategias para hablarle a los del cuerpo de Cristo. Pero al diablo no se le acaban las estrategias. Y ese siempre va a encontrar alguna, ¿para qué? Para que nosotros ¿qué? Resbalemos. Amén. Pero nosotros tenemos que cuidar tenemos que cuidar cada una de las cosas que oímos. En esta casa siempre se enseña ¿qué? Que los consejos ¿de dónde tienen que venir? ¿De un qué? De un padre, amén. De un padre, porque Él es el que está habilitado, a través de Dios lo ha habilitado a Él, a través de ellos es que Dios va a hacer cosas en nuestra vida. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor con toda la buena intención del mundo, podemos dar un consejo, pero no puede estar acertado. A lo mejor a nosotros no funcionó, pero a lo mejor Dios quiere hacer otra cosa en el que le hemos dado el consejo. Y entonces, en vez de hacer un bien, hacemos un ¿qué? Por no haber ¿qué? Por no haber hecho las cosas bien. Tanto el que habló como el ¿qué? Como el que escuchó. Amén. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que estamos escuchando. Amén. Muchas veces cuando dejamos que escuchar queja, vamos a soltar queja. Amén. Eso es lo que vamos a soltar. Cuando escuchamos que alguien nos viene a murmurar, tanto de la iglesia, tanto del cuerpo, tanto de los padres, muchas veces el diablo por ahí entra, ¿para qué? Para que terminemos nosotros diciendo, pues es verdad, oye, lo que me ha dicho este. Y terminamos, ¿qué? Murmurando. Dijo Jesucristo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Que si eres el profeta, que si eres Juan, que si eres tal. Pero les dijo, pero ¿y quién decís vosotros que soy yo? ¿A Cristo le importaba lo que decían los demás o le importaba lo que decían ellos? A Jesucristo lo que le iba a importar, lo que ellos decían. Lo importante para Dios es como tú, como hijo de esta casa, como hijo del reino, como hijo de Dios, ¿qué dices tú
de Dios? ¿Qué estás diciendo tú de Dios? ¿Qué estás diciendo de tu propio cuerpo? ¿Qué estás diciendo de tus padres? Los de allá afuera pueden decir que estamos locos. Bueno, ¿qué otras cosas? No, mamá. Pero es importante lo que digan los de allá afuera, que no tienen conocimiento, que no tienen la madurez, que viven en ignorancia. Vamos a poner atención a que no. Ponemos atención a qué. A lo que dice el cuerpo, los que están siendo enseñados, amén, los que están escuchando la palabra que viene de parte de Dios. Es por eso la importancia de lo que nosotros oímos y de lo que nosotros desatamos, amén. Porque lo que nosotros, de una palabra que usted le dé a alguien, le está engendrando algo. Y cuando se engendra, se tiene que dar a luz, ¿sí o no? Mamás, cada vez que hay un engendramiento se tiene que dar a luz, pues lo que usted le suelte por su boca, le engendra, y eso es lo que dará a luz. Y entonces dice que los árboles se conocen ¿por qué? Por el fruto. El fruto que usted produzca en alguien, se va a conocer, aquel no, se va a conocer usted, porque quien lo engendró fue usted. Amén. Y si nosotros nos damos cuenta, muchas veces el papá ha dicho, los nenes estos que corren por aquí, ¿no? Ha dicho cómo se parece a su padre. ¿Por qué? Se reconoce que es que su fruto, porque son igualitos. Pues lo mismo. Bueno, no importa, yo le suelto la palabra y él que se las apañe cuando dé a luz. No. Ese fruto es suyo. Y al que se le va a conocer por ese fruto va a ser a usted, porque es usted el que le ha engendrado. Es por eso que tenemos que cuidar las vidas y que tenemos que cuidar cómo les hablamos y que tenemos que cuidar cada una de las cosas que soltamos por aquí. Amén. Y es por eso que también tenemos que cuidar lo que oímos. Es por eso que yo le invito a que usted no se pierda ninguna reunión en la casa, porque es aquí en donde está su crecimiento. Porque es aquí en donde va a ser alimentado de la forma que Dios quiere que usted sea alimentado. Porque es aquí en donde sus oídos, en donde su boca va a ser destapada a la imagen de Dios. Es aquí. Amén. Es aquí. Es cuando usted viene y dice, yo no me pierdo ninguna enseñanza de la casa. Es cuando usted dice, pues mira, yo tengo este problema, porque nadie dijo que estuviéramos exentos de problemas. Pero usted dice con sabiduría, actúa con sabiduría y dice, pues yo tengo que ponerlo ¿en qué? ¿En las manos de quién? De los pastores. Para eso Dios los ha dejado a ellos. Y entonces usted va al lugar correcto. Usted va a entregar su intimidad al lugar correcto. No, pues no, se la entrego aquí al de al lado, mi intimidad. Y que la conozca el vecindario, total. ¿A que no nos gustaría? No nos gustaría. A que sepan que por la noche duerme con un calcetín rojo y con el otro negro. Imagínense que todo el mundo lo sepa. Pues lo mismo tenemos que hacer en lo espiritual. Los que tienen que conocer eso son los que viven en ¿qué? Los de la intimidad. O los padres no somos los que conocemos a nuestros hijos. Amén. Pues son los padres. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser una persona madura, porque usted tiene que darle palabras al cansado, porque Dios le ha llamado a sacar muchas vidas de la esclavitud. Porque Dios nos ha llamado no a que nosotros estemos aquí en estas cuatro paredes todo el tiempo. Dios nos ha llamado a expandir el reino. ¿Y cómo lo vamos a expandir? A través de cada una de las palabras que salgan de nuestra boca. Pero si no nos estamos expandiendo nosotros con lo que estamos oyendo, ¿cómo queremos expandir? Amén. No se ponga serio, hombre. No se ponga serio. Lléveme, amado, lléveme por favor a Marcos 9:21, por favor. Marcos 9:21. Dice la palabra, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Amén. Cuando usted y yo hemos venido al reino, hemos venido como un ¿qué? Como un niño. Y es normal que un niño no sepa hablar, no sepa oír. O es que nuestros chiquitines saben, desde que han nacido han sabido hablar y oír. ¿A que no? Lo van aprendiendo ¿cómo? Poco a poco, a través de que nosotros los padres les vamos enseñando y les decimos palabras y ellos lo van absorbiendo. Amén. Pero a que no les decimos a nuestros chiquitines,
¿Según qué palabras no se las enseñamos? Porque sabemos que no está correcto, ¿no? Que no queremos que nuestros hijos crezcan con esa educación. ¿Verdad que no les enseñamos según qué cosas? Porque ellos absorben ¿qué? Todo, y todo lo sueltan por la boca. Entonces lo mismo en lo espiritual. Nosotros nos pasa eso cuando somos. Lo malo es que crezcamos y nos siga pasando el ¿qué? El muchacho era, no dice ya que era niño, dice que era, al principio hemos leído que era muchacho. O sea que ya tenía un crecimiento. Pero eso no se le había quitado desde niño. No quiere decir que nosotros no crezcamos. Lo que pasa es que muchas veces crecemos mal. Crecemos mal. Crecemos con falta de cosas. Y una de ellas es que los sentidos no sean correctamente transformados desde cuando venimos, de cuando somos niños. Cuando una persona viene al reino, ahora nos ponemos como cuerpo de Cristo y hermanos mayores, gente madura. Amén. Cuando una persona viene al reino como nueva, usted no le va a juzgar por cómo habla. Usted no le va a juzgar por lo que el hermanito dice que oyó. Usted no le va a juzgar por la manera como viene. Amén. Usted le va a cuidar. Usted le va a arropar. ¿Para qué? Usted le va a ser ejemplo para él. Usted va a ser testimonio para él. ¿Para qué? Para que crezca correctamente. Para que crezca viendo y diciendo, uy, pues sí. A través de la palabra vaya siendo el ¿qué? Transformado, tratado, enseñado. Eso es lo que vamos a hacer nosotros con los niños. Vamos a intentar que crezcan. Vamos a hacer por todos los medios que crezcan. Amén. Para que a través del crecimiento van a haber cosas que se van a ir ¿qué? Lo viejo se va a ir ¿qué? Dejando. Pero si nosotros, que se supone que somos los que tenemos que ser maduros, lo vamos arrastrando igualmente, ¿qué les enseñamos? Amén. Es por eso que nos tenemos que mirar, que cuando alcancemos cierta estatura, era muchacho, pero dice el padre, le pregunta a Jesús, ¿y desde cuándo le pasa eso a tu hijo? Desde que era y no ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que ser transformados. Amén. ¿Usted quiere verdaderamente alcanzar estatura? Déjese transformar. Amén. Pídale al Padre que transforme su oído. Pídale al Padre que transforme su boca. Amén. Póngase en las manos de sus padres del alma para que sean ellos, amén, los que vayan haciendo en usted un moldear de vasija conforme Jehová. Dice el 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Amén. Dice que lo que este espíritu que hemos hablado antes, que no era nada más que el muchacho no sabía hablar y no podía oír, dice que él le echaba ¿en qué? En el fuego y en el agua, ¿para qué? Muchas veces, por no tener nuestros oídos, nuestra boca, conforme la voluntad de Dios, vienen pruebas a nuestra vida. Nos metemos en la prueba por nosotros mismos. Y luego es que me está probando el Señor. Amado, se ha metido en la prueba usted mismo. ¿Por qué? Por no saber hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Por haber hablado algo que no teníamos que hablar, nos metimos ¿en dónde? En mi país dice, ya me metí en camisa de 11 varas. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque dije algo que no tenía que haber dicho. ¿Por qué? Pues que el hermano me dijo tal cosa y yo lo solté. Nos metemos ¿en dónde? A la prueba, pero eso es el diablo que nos quiere meter, ¿para qué? Para matarnos. Las pruebas de Dios son para vivificarnos. Las pruebas que vienen de parte de Dios son para fortalecernos. Nadie le diga a usted que el desierto es malo. El desierto es bueno cuando viene de parte de Dios, porque en el desierto se va a notar la naturaleza de la que nosotros estamos hechas. Lo malo es cuando somos nosotros los que nos metemos en la prueba. Porque es que ahí Dios dice, yo no tengo nada que ver. Sal como te metiste. Así le digo yo a mi hija cuando se mete bajo la mesa. ¡Mamá! Y le digo, ¿y por dónde te metiste? Pues sal por ahí mismo. Dios muchas veces nos tiene que decir así a nosotros. ¿Cómo te has metido ahí?
¿Cómo te metiste? Pero dice que también en el agua. Juan 12:48 en la 60. Amén. Yo quiero que veamos esto porque es muy importante. Dice, el que me rechaza, dice Jesucristo, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día. Cuando nosotros no desatamos nuestros oídos, nuestra boca, conforme Dios quiere, el agua es figura de la palabra, la misma palabra nos juzgará en el día postrero. Allá arriba dice que está esperando el Padre para pedir cuentas de cada una de las palabras que han salido de nuestra boca. Si esto nosotros verdaderamente nos lo tomáramos en serio aquí en la tierra, más de alguna nos soltáramos, Pero es por eso que Dios trae estas enseñanzas, amén, en este tiempo. Es por eso que Dios quiere que aprendamos y que nuestros oídos y nuestra boca sean desatados como Él quiere, amén. Es por eso que Dios dice, escucha a los padres que yo he puesto en tu vida, escucha a los pastores que yo he puesto en tu vida, escucha mis palabras, acércate a mí. Es lo que Dios nos está demandando, que nos acerquemos a Él, amén. Lléveme a Marcos 9:25, por favor, Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. Muchas veces Jesucristo, Dios van a tener que hacer con nosotros cosas para que la gente vea lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que ser testimonio. Tu crecimiento tiene que ser testimonio. Amén. El que ya no portemos sordera, el que ya no portemos enmudecimiento, tiene que ser ejemplo ¿de quién? De los demás. Los demás tienen que ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Ha hecho cosas Dios en tu vida? ¿Se lo estás mostrando a los demás? Amén, amén, por eso amén, qué bueno, ¿Le estamos mostrando a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Les estamos mostrando que ya no somos mudos ni sordos en el espíritu? Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, tranquilo, es el tiempo en el que nosotros nos tenemos que poner manos a la obra. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dejado aquí a nosotros. Dios no nos ha dejado por casualidad. Amén. Dios no nos tiene a nosotros por casualidad. Jesucristo no dio su vida para que nosotros fuéramos una casualidad en la tierra. Jesucristo, amado, lléveme a Jueces 1:12. Jesucristo dio su vida para que nosotros fuéramos la portadora del reino, la portadora de autoridad. Amén. La portadora de genética divina. Para eso dio Cristo su vida. Yo quiero que veamos rápidamente, amén, una historia de una muchacha, de una mujer. La voy a llamar una mujer, amén, porque Cristo no se va a casar con una muchacha. Cristo se va a casar con una mujer madura, con una mujer con conocimiento, amén, con una iglesia que haya alcanzado estatura, con una iglesia que tenga los ojos bien puestos, las orejas bien puestas, la nariz, la boca, las manos, amén. Jesucristo se va a casar con una belleza de mujer. Amén. Con esa se va a casar Cristo. Es por eso que yo voy a hablar de ella como una mujer. Una mujer que su significado es traducido, es adorno. Amén. Adorno. Quiero hablar de Axa. Dice la palabra. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Otoniel su significado es poderoso. Amén. Entonces, lo que hizo aquí, si nosotros vemos Caleb, lo que hizo es que le dio como recompensa a Otoniel por haber vencido, por haber conquistado, amén, le dio como recompensa a su hija.
Su hija fue la recompensa del poderoso. Tú y yo como iglesia somos la recompensa de Cristo por haber venido y derramado su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Somos la recompensa de Él. Nosotros somos los que tenemos que sacarle sonrisas. Y dice, y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Entonces ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negueb, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Amén. La muchacha se casó con el poderoso, pero dice que la persuadió ¿para qué? Para que pidiera tierra. Pero cuando ella fue, si nosotros vemos la sabiduría de esta mujer, y fue y dijo, esta tierra va a necesitar para producir, ¿qué va a necesitar? Agua. Yo voy a pedir el ¿qué? Agua. Nosotros tenemos, la iglesia cuando tiene los sentidos desatados, ¿sabes lo que hace? Sabe, tiene conocimiento y sabe de la manera en la que se tiene que mover. ¿Para qué? Para hacer producir lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Amén. Pero si nosotros vemos la sabiduría con la que la mujer actuó, le dijo al padre, ¿qué tienes? Dice que ella iba en un asno. Lo primero que hizo fue bajarse ¿de qué? Del asno. Supo su posición, supo hacer reverencia ¿a quién? A su padre. Amén. Salió de su comodidad, iba cómodamente en el asnito ahí, pero salió de su comodidad ¿para qué? Para hacer la petición ¿a quién? Muchas veces queremos y le hacemos peticiones a Dios, pero no queremos salir de nuestra comodidad. Amén. Queremos que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón, como dice la palabra, pero nosotros no queremos salir de nuestra comodidad. No queremos caminar, no queremos esforzarnos. Pero así no funciona la cosa. Esta mujer pudo aplicar la sabiduría. Amén. ¿Por qué? Porque sus sentidos estaban activos, estaban alertas. Amén. Vino y le dijo, Padre, concédeme un don. Dice la palabra que el que pide, hoy la mamá lo soltó por la mañana y dije, es cierto, Señor, el que pide, recibe. Y también decía el padre que aún nosotros siendo malos, si un hijo nos pide pan, ¿le daremos una piedra? Mucho más él. Amén. Ella vino y le pidió a su padre y su padre le desató la fuente de arriba y la fuente de abajo. Nosotros, como la esposa del Cordero, tenemos que tener esas fuentes. Amén. Para que haya fruto en abundancia. Nosotros no nos tenemos que conformar, no se conformó solo con la fuente de arriba, también quería las de ¿dónde? Las de abajo. No nos conformemos solo con la salvación, vea por el propósito que Dios tiene en esta tierra para tu vida. Vamos a por más. Le había dado tierras, hubiera dicho, bueno, ya me dio tierras mi padre y ya con esto es suficiente. Dios no quiere una iglesia conformista, Cristo no quiere una iglesia conformista, una mujer inconformista. Quiero una mujer que quiera más. No te quieras quedar en la posición en la que ahora estás. Avanza, vea por más. Dile al Padre, Padre, renuévame, despierta mis sentidos. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Como si tienes que romper la vasija otra vez, Señor. Pero quiero ir a por más. Porque yo sé que tú tienes más en mi vida. Tú tienes más para mi vida. Señor, pero yo no quiero que la condición en la que yo me encuentro sea de obstáculos, Señor. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer en este tiempo. Llévame por favor al primer versículo, amado. Tenemos que ser como esta mujer, amén. Porque cuando nuestros sentidos están totalmente habilitados, vamos a saber funcionar de esta forma y vamos a hacer la recompensa que Cristo quiere. Vamos a saber ser esa esposa, amén, que pide por amor al esposo. Axa pidió por amor a su esposo. Por amor a su esposo. ¿Qué estamos haciendo nosotros por amor a nuestro esposo? ¿Qué estamos haciendo por amor a Cristo? Amén.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Amén. Nosotros somos la postrera Eva, pero tenemos la responsabilidad de no hacer lo que la primera Eva hizo. Esa es nuestra responsabilidad. Amén. Nosotros tenemos ahora en este tiempo que portar ese espíritu que Dios nos ha dado de guerreros. Amén. De inconformistas espiritualmente. Amén. De no quedarnos en la posición que estamos. Tenemos que ir a por más. No podemos permitir que el diablo nos engañe. No nos vamos a dejar engañar por él. Amén. Estamos siendo enseñados. La palabra dijo, la palabra juzgará. El que no sabe, no hay pecado que percibir. Pero el que ha oído, ha sido enseñado. Nosotros estamos siendo enseñados. Y dale gracias a Dios por eso, porque eso quiere decir que Dios cuenta con tu vida. Cuando Dios trae una palabra de enseñanza para nuestra vida, es porque Dios cuenta con nosotros, es porque Dios quiere hacer algo muy grande a través de nosotros. Porque Dios quiere usarse grandemente de nosotros. Es porque Dios te ha escogido desde el principio para que seas una mujer valiente, para que seas un hombre que ocupe el lugar de cabeza en esta tierra. Amén. Sacerdotes, reyes. Amén. Jesucristo no dio la vida por cualquiera. No dio la vida por una casualidad, como he dicho antes. Dio la vida por hombres y mujeres valientes. Amén. Que ahora dan la vida por Él. Amén. Dale un fuerte aplauso al Padre. Ponte de pie, ponte de pie. Cierra tus ojos. Yo creo que es un momento clave. Amén. Para que en esta hora tú le puedas decir, Padre, abre mis sentidos, Señor. Que tú le puedas decir en esta hora, Señor, yo no me quiero quedar como estoy, papá. Señor, yo quiero ir a por más. Es el momento en que se lo digas tú. Amén. Podemos orar los unos por los otros, pero hay momentos en los que somos nosotros los que vamos a tener que pelear por nuestra bendición. Los que vamos a tener que pedir la fuente de arriba y la fuente de abajo somos nosotros. Así que empieza ahora, que esta noche haya un murmullo que el Padre pueda escuchar y pueda decir, ahora veo una iglesia entregada, ahora veo una iglesia que quiere, ahora veo una iglesia que está deseando hacer mi voluntad. Padre, gracias, Señor, en esta hora te damos, papá. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias por lo que veremos, Padre. Gracias por cada palabra soltada, Señor. Sabemos, Señor de los cielos, Padre, que cada una, Señor, de tus palabras, Señor de los cielos, aunque suenen disciplina a nuestra vida, Señor, es porque nos amas, Señor. Es porque cuentas con nosotros, Señor. Queremos, Señor de los cielos, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder caminar conforme a tu llamado, Señor, para poder guardar tu visión, papá, para poder, Señor, actuar, desarrollar nuestros hechos, Padre, aquí en la tierra.